Qué bueno que estés acá con nosotros. Bienvenida al Centro de Formación en Sostenibilidad. Ya sabes, Muchas gracias. ya sabes que trabajamos en temas que tienen que ver con las organizaciones sustentables, con la competitividad, con que las organizaciones sean mejores, lo que, bueno, obviamente nos impacta y nos redunda en bienestar a todos. Ujú. Tenemos una formación que tiene que ver con bienestar y por eso te invitamos, porque la verdad es que te presento como médica holística, decodificadora biológica y cosmobióloga médica, que ya nos vas a contar por favor de qué se trata. Vale. Está súper interesante. Bueno, te convocamos para eso, para que nos acerques información que sin duda va a redundar en esto, en las personas felices, las personas que florecen, las personas que están bien y que generan obviamente un impacto positivo en una organización. Entonces obviamente eso tiene un efecto positivo y saludable en todos, ¿verdad? Exacto, Bien, exacto. entonces cuéntanos por favor cómo es tu trabajo, tu especialización y justamente entonces conectémoslo con lo emocional, conectémoslo con lo que nos pasa como personas todos los días, ¿no? Con el tema de las emociones, las necesidades, cómo gestionarlas. ¿Por dónde querés que empiece? Por... Preséntate. ok, bien. Sí, y después ya me meto de lleno en lo que vos me estás preguntando. Bueno, me presentaste, Vanessa, todo el mundo me conoce como Vanessa. Estudié medicina, soy doctor en medicina y cirugía, y después de 15, 20 años de trabajar dentro del ámbito de la medicina tradicional, comencé a recorrer un camino ampliando miradas, buscando distintas perspectivas de los procesos de salud y enfermedad. Había llegado un momento de mi vida donde había muchas cosas que me hacían ruido de la medicina tradicional, entonces busqué alternativas o diferentes miradas más que nada. Así que ahí comenzó mi camino de búsqueda, incorporando herramientas, y dentro de estas herramientas y los conocimientos que fui adquiriendo, apareció la decodificación biológica, el yoga terapéutico, la nueva medicina germánica, y la astrología médica, la cosmobiología, como bien lo mencionaste, que ya les voy a contar un poquito de qué se trata, ¿no? Claro, ¿en qué hace En, foco? en qué ¿Cuáles hace son? foco. Entonces, el camino recorrido, la resultante del camino recorrido es que hoy puedo observar o analizar, ¿no?, esto de los procesos de salud y enfermedad. Puedo poner, puedo objetivizar lo que es el bienestar desde distintos ángulos, ¿no?, desde distintas perspectivas, y sobre todo integrarlas, ¿no? Porque creo que una de las cosas que nos están faltando, tanto en la medicina como en otros sistemas, es la integración, ¿no? No somos únicamente un físico, no somos emociones, no somos únicamente una mente, no somos únicamente un espíritu, sino que somos una confluencia de todos esos cuerpos, y debemos comenzar a rever o a desaprender lo aprendido para aprender a integrarnos en la totalidad. Así que un poquito ese ha sido mi recorrido, y mi mirada siempre va a ser bastante más amplia que una simple patología o alguna sintomatología específica. Yo cada vez que atiendo un caso, en vez de estar preguntándome, bueno, cómo se compone la patología, cuáles son los síntomas, me estoy preguntando todo el tiempo cuál es el origen, cuál habrá sido el contexto, qué es lo que la persona habrá estado sintiendo, etcétera, etcétera. Entonces empiezo como a armar una historia un poquito más amplia. Básicamente ese es el abordaje que hago. Obviamente, para abordar a esas distintas miradas he tenido que incursionar con distintas herramientas, ¿no? Entonces, me fijo en el mundo emocional de las personas, de sus necesidades emocionales. Me fijo, sí, en la parte física, la parte médica tradicional, no la puedo obviar. Me fijo en
bueno, cómo es que la persona procesa, cómo es que la persona piensa, y bueno, esos son estas formas de ver las distintas síntomas o patologías, o las problemáticas y conflictos que las personas pueden llegar a traer, eh, las veo de acuerdo a las herramientas que he ido adquiriendo, ¿no? Así que veo un poquito de todo y armo como un rompecabezas. Eso es básicamente lo que hago. Perfecto, qué bueno y qué complejo, ¿no? Qué complejo, pero qué suerte también que existe esta orientación, esta especialidad y que estás vos sobre todo integrando la medicina esa tradicional con la holística, con esa otra que nos considera como seres, ¿no? Como seres integrales y no como un cuerpo solamente. Exacto, por eso yo creo que estamos ante un momento bastante representativo en la humanidad donde todos estamos buscando de alguna manera algo, porque ya lo que existe está como que bastante enviciado o se siente ya viejo, raro o que no es suficiente. Entonces, creo que cada vez va a haber más de este tipo de demanda de personas que quieran, que quieran arriesgarse a echar una mirada mucho más amplia, ¿no? Para eso, obviamente, se necesita muchísima amplitud de conciencia, de empezar a derribar estos paradigmas que hemos aprendido durante años, ¿no? Entonces, se necesita una apertura realmente de la persona. De la persona, me quedé pensando, de la persona y también del líder y la organización que tenemos al lado. Tú sabes que yo me especializo en bienestar organizacional, en generar entornos justamente saludables y llenos de eso, por lo menos de las capacidades del líder para que me pueda también hacer a mí feliz y me pueda acompañar en eso y no todo lo contrario, que me haga la vida más difícil, ¿verdad? Entonces, Absolutamente. hay todo un reto para las organizaciones. Deben ser rentables, Para, sustentables y uh-huh, sostenibles. Deben tener líderes bien. formados. No te digo que en medicina germánica ni holística, claro que no, ojalá, pero no eso, pero sí por lo menos debemos darles herramientas, porque no gestionar esto o no contar, por ejemplo, con estos conceptos mínimos o con la escucha más atenta o con ver, como digo yo, ver realmente y poder escuchar al otro, genera menos malestar, ¿no? Y qué caro que es no gestionar ese malestar, ¿verdad? Entonces, Definitivamente. Yo me imagino que en una organización, como en cualquier otro sistema, obviamente, si la persona que trabaja para esa organización está mal, obviamente no rinde, ¿no? Entonces, se va a ver, esta dificultad que va a pasar la persona se va a ver en detrimento de su productividad, ¿no? Evidentemente, la organización se va a ver afectada. Por lo tanto, a la organización, o a ver, a los mandos superiores de la organización les compete, obviamente, de alguna manera, el bienestar de las personas que trabajan ahí adentro. Les compete en una parte, pero en la claro. mayor parte le compete a la persona, porque nadie va a velar por mi bienestar, ¿no? No va a haber nadie que haga que yo me sienta mejor o bien, ¿no? Entonces esa es mi responsabilidad como ser humano, ¿no? Y es mi vida, ¿no? Es mi salud física, es mi salud psíquica, es mi salud emocional, es mi salud espiritual, como ustedes lo quieran ver, pero está bajo mi responsabilidad, está bajo mi Bien. cargo. Ahí está, la responsabilidad compartida. Yo tengo que hacerme Totalmente. cargo de esa parte, digamos, pero la organización para la cual, bueno, yo estoy poniendo el mejor de mí, ¿no? Mi capacidad intelectual, mi fuerza, lo que sea, debe en todo caso velar las condiciones y la estructura y los procesos para que eso también sea posible, ¿no? Y tiene que ver Exacto. incluso con el entorno, incluso con lo físico, incluso con el espacio, con la luz. Qué loco, pero qué importante que es justamente el entorno que nos rodea en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Definitivamente. A ver, el ser humano, te lo voy a poner en términos de causas de patologías. Muy pocas son las causas originales por ejemplo, por anomalías genéticas. El 5%
de las patologías son de origen genético, pero el 95% son epigenéticos. ¿Qué significa epigenético? Que está por arriba de la genética. Y entonces los seres humanos estamos constantemente interactuando con el medio y respondiendo a los estímulos del medio. Es decir, si yo no trabajo dentro de una organización saludable, pues voy a tener obviamente incorporando datos de que hay algo que está mal, de que hay algo que puede ser perjudicial, y por lo tanto, obviamente, yo soy un ente biológico, recepciono todo esto y voy a mandar la información al resto de mi cuerpo para que actúe en consecuencia de lo que yo estoy recibiendo, ¿no? Estamos constantemente interactuando. Entonces, definitivamente lo que vos me estás planteando, las organizaciones deben de dar la plataforma saludable, la plataforma más sostenible, ¿no? Más amigable, para que el individuo pueda, bajo su responsabilidad, claro, hacerse cargo del bienestar y el desempeño o el desarrollo de la potencialidad de esa persona. Pero es como vos decís, es algo compartido. Definitivamente, la organización me debe dar una parte, pero yo me tengo que hacer cargo de la otra. Totalmente. ¿Y qué pasa cuando no puedo manejar, Vane, cuando no puedo manejar justamente ese efecto de ese ambiente no saludable, no sano, o de esa relación también no sana o próspera con un superior, con un compañero? Empiezan las manifestaciones, ¿no? De acá y de acá, del cuerpo. Sí, porque, a ver, lo voy a poner por ejemplo, tanto para la decodificación biológica o para la nueva medicina germánica, es muy importante lo que la persona está sintiendo con respecto a una determinada situación, ¿no? Esto del sentir emotivo, cómo voy a reaccionar ante determinada situación, es fundamental porque es lo que va a hacer que el cerebro mande la información de una respuesta biológica para solucionar el problema. Entonces, definitivamente, claro que es sumamente importante registrar, cómo me estoy sintiendo ante una situación conflictiva a la que tengo que enfrentar, ¿no? Pero esto de cómo me estoy sintiendo es algo que no nos han enseñado, ¿sí? En ningún momento de nuestro recorrido, tanto por el colegio como por la universidad, por la misma vida, no hay educación emocional. Esto de hacer un parar o hacer un registro de cómo me estoy sintiendo ante determinada situación. Lo vamos aprendiendo como a los ponchazos, ¡pum! Y hay algunas personas que nunca aprenden nada tampoco, obviamente. ¿Por qué? Porque parece ser que nuestra área o nuestras necesidades emocionales han quedado postergadas y se han hecho mucho énfasis, por ejemplo, en las cuestiones más físicas o en el cuerpo físico, ¿no? Sin darnos cuenta de que si no hay un equilibrio entre mi mundo emocional y mi mundo físico, obviamente voy a tener algún tipo de manifestación. Por algún lado necesito expresar lo que siento, y muchas veces lo que se hace es que se busca lo más material, lo más concreto, que es nuestro cuerpo físico, para expresarlo. Por eso muchas enfermedades se sintomatizan a través del físico. Eso te iba a decir, el malestar empieza a doler, ¿no? Y empieza a manifestarse como realmente y más conscientemente. Entonces, vienen las consultas de, ay, me duele, ahí tengo contractura, ahí tengo lumbalgia, ahí la cabeza, ahí. Claro, porque, cuando uno tiene una sintomatología o una manifestación a nivel físico, uno tiene que haber pensado, uno piensa que ya ha pasado por distintas capas. El ser humano es como una cebolla, ¿no? Tiene muchas capas, muchos cuerpos. No tenemos un cuerpo físico únicamente. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo espiritual, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo astral. Me puedo ir más todavía. Pero esto tampoco es habitual que se hable y se
nada, y que se comparta. ¿Qué es lo que vemos? El cuerpo físico. El cuerpo físico es es la última de las barreras. Cuando yo ya tengo una manifestación física, sí o sí, porque como me molesta, como me duele, como no me permite desarrollarme como habitualmente me desarrollo, ¿qué pasa? Que me tengo que detener, algo tengo que hacer. Entonces, la parte física es como lo último y a lo que generalmente le prestamos atención, ¿no? Porque realmente termina molestando. Pero si ya llegó al cuerpo es porque ha pasado por distintos estratos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces una cuestión emocional, una situación emocional o una necesidad emocional no cubierta, que para mí es básica, que me está hablando de mi supervivencia, obviamente voy a terminar manifestándola quizás en alguna patología física, pero ¿para qué? Para poder hacer el camino inverso, a través de mi manifestación física, poder irme hacia atrás y ver qué es lo que me está sucediendo, cómo me estoy sintiendo, cuál es la situación en la que yo estoy metida, que necesita una revisión y que necesita una resolución. ¿Mm? Tú me hablabas antes de los patrones inconscientes de conducta. ¿Cuáles Sí. serían y tiene que ver con esto entonces? Es que el ser humano actúa casi por inconscientemente, instintivamente, hacemos lo que hacemos sin jamás preguntarnos por qué hago lo que hago, ¿no? Y esos son los famosos patrones inconscientes que uno puede llegar a hacerlos conscientes si se detiene. Nuevamente tenemos que hacer como un stop, necesitamos hacer toda una revisión para ver por qué hago lo que hago. Hay mucha gente, viste, que tiene esos patrones repetitivos, que siempre está haciendo lo mismo, o siempre se involucra con la misma persona, o siempre vive la misma situación. Bueno, esos son patrones inconscientes, ¿no? Ya. Que obviamente son condicionamientos, nos van condicionando en nuestro actuar, es como que nos van quitando libertad, nos limitan básicamente. Y hasta que yo no haga consciente cuáles son esos patrones inconscientes, no voy a tener realmente libertad para decidir otra resolución de algo, ¿no? Ay, mencionaste libertad. Podría decirse que realmente todos somos libres, ¿verdad? No, no existe ahora la esclavitud, pero esta libertad de la que estás hablando, ay, qué difícil conseguirla o reconocerla o hacer uso de ella, ¿no? A ver, ¿hay libertad externa? Sí. Yo no sé cuánta libertad de accionar diario tengo en mi vida. Si te estoy comentando de que nos movemos por patrones inconscientes, no tengo mucha libertad. Yo creo que tengo libertad, pero no tengo libertad real, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy viendo cuál es mi condicionamiento, cuál es mi apego, cuál es mi necesidad emocional, por ejemplo, de estabilidad o de seguridad, ¿no? Y entonces, no, si yo no estoy registrando esa situación, voy a estar accionando precisamente desde cubrir con mi necesidad emocional de estabilidad, de seguridad, de protección, de amor, de cobijo, etcétera, etcétera. Y no desde la libertad real, desde la conciencia de saber a dónde estoy ubicada, ¿no? Vane, a veces, y pasa mucho dentro de las organizaciones, pasa que a veces sufrimos, nadie nos hace sufrir, nadie nos obliga, No. sufrimos relaciones, ¿no? O un líder que no me hace crecer, ¿no? Que no me hace ser mejor. Y puede ser, y nos quedamos en esta organización porque buscamos, me lo anoté, establecimiento, ¿no? Seguridad, Uh-huh. bueno, y después nos acomodamos y después estamos, nada, aguantando, no sé, porque pues, no hay que hacerlo. Eso por un lado. Y por el otro, nos convertimos en víctimas entonces, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Resulta más fácil o sencillamente no sabemos gestionar la otra parte? Danos una luz con eso. Yo creo que no sabemos gestionar. A ver, la pregunta sería, ¿por qué busco
vincularme, por ejemplo, me planteaste el tema de con un líder que me genera algún tipo de conflicto o dificultad para el normal desempeño. Entonces yo pregunto, ¿por qué busco vincularme de esa manera? ¿Qué es lo que esa persona me da y qué es lo que yo busco? En las vinculaciones, en las relaciones, siempre hay beneficios, aunque muy encubiertos, ¿no? Vamos de vuelta, están tan encubiertos, ¿por qué? Porque probablemente hay un patrón inconsciente de conducta que hace que yo busque ese tipo de personas para vincularme de esa manera, porque esa es la manera quizás en la que yo aprendí a vincularme, lo cual no necesariamente es una vinculación sana, convengamos, ¿no? Pero bueno, si yo desde mi temprana infancia aprendí a vincularme con un jefe autoritario, un jefe conflictivo, a ver, si aprendí a vincularme desde mi infancia en un ambiente así, autoritario, conflictivo, de mucha dominancia, yo voy a tender a buscar eso también en mi adultez, bueno, en las distintas áreas a donde yo esté desempeñándome. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo aprendí. Vamos de vuelta. Ese es como el patrón repetitivo que uno tiene, ¿no? Entonces, hasta que yo no me doy cuenta de cuál es mi rol dentro de esa vinculación, qué es lo que yo recibo a cambio de todo esto, tampoco me puedo correr, porque la realidad es que ¿quién necesita tener una situación así? Nadie. Sin embargo, hay un montón de personas que lo aguantan, lo soportan, ¿en pos de qué? En pos, por ejemplo, de cubrir una necesidad básica que es la de bueno, un sueldo, un Un ingreso, sustento, sí. obviamente. Sí, ahí Exacto, está. un ingreso. Desde el lugar de víctima, diría, no lo elegí y necesito el trabajo, pero la verdad es que no es como un argumento válido, digamos, o por lo menos, perdón, no lo voy a invalidar, solamente quiero decir, en realidad hay herramientas, ¿no? Hay justamente de dónde agarrarse y pensar en cómo puedo salir de ahí, ¿no? O cómo lo puedo manejar mejor, o cómo puedo evitar que me tome en todo caso la vida y el cuerpo y Bien. la mente. Ahí me gustó más. A ver, ¿qué puedo tener? Como vos decís, a ver, yo no me puedo poner a juzgar cuál es la necesidad de la persona. Evidentemente, la persona se queda por una necesidad económica, ¿no? De Sí. estabilidad, de un ingreso, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo dada esta circunstancia? A ver, entonces tengo que encontrar la manera de cambiar, una vuelta de tuerca o cambiar algo. Por ejemplo, entender, a ver, primero, analizar, vamos de vuelta, analizar por qué yo permito esa situación, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los costos y beneficios de esta vinculación que a veces uno tiene con esta autoridad o con estos líderes? Sí. Y después ver si me puedo correr, si puedo dejar de hacerlo tan personal, si puedo charlar con la persona, si puedo plantearle cómo me hace sentir, porque la mayoría de las veces, ¿sabes qué pasa, Lina? Uno no le dice a la otra persona, me hace sentir de esta manera. Ah, claro, claro, es verdad. Solamente se lo deja del lado de uno, ¿no? Me siento así, me pasa, pero finalmente tiene, a veces, o en este caso, tiene que ver con el otro también, ¿no? Es una relación. Totalmente, a ver, esto me hace sentir así, ponerlo a título personal, a ver, en primera persona, me hace sentir así. ¿Cómo podemos, a ver, entablar un diálogo, ¿no? Entablar Sí. algún tipo de diálogo como para poder, un puente para poder tener alguna situación de ganador-ganadora, donde ambos, ¿no? Los dos polos o las dos personas involucradas puedan tener una situación de mejora, ¿no? Exactamente. Entonces, esto, pero volvemos a lo mismo. ¿A alguien se le ha planteado alguna vez decirle a un superior, me hace sentir tal cosa? ¿Me hace sentir tal cosa cuando no? No, la verdad que es medio raro. Mm, claro, ¿Sí? pero no estamos preparados, porque también a veces pensamos que vamos a trabajar y ya, ¿no? Y Exacto. entonces tenemos que ir a hacer la tarea que nos encomendaron. Y Tengo que pareciera que cumplir. dejamos, nos despersonalizamos. Y no. Bueno, a eso mismo, por eso yo te decía, es muy difícil.
tomar una sola cosa, ¿no? O aislarnos en una sola cosa, ¿no? No somos un físico, no somos una tarea que hacemos dentro de la organización. Yo voy con mi cuerpo, con mi emoción, con mi mente, con mi espíritu, yo voy toda, yo voy entera, y bueno, en el día a día voy interactuando con todos mis cuerpos, sí, definitivamente. Entonces, quizás a veces hay situaciones emocionales que disminuyen nuestro rendimiento dentro de la empresa, sí, se va a ver. Entonces, pero yo tengo que ir entonces a poner la lupa en qué es lo que me está pasando, ¿no? Qué es lo que estoy sintiendo, por qué, cómo puedo resolver esto, ¿no? Claro, Y ahí siempre entra, perdón. siempre desde un lugar proactivo y de empoderamiento, no de víctima. Ahí está, ahí está. Mira, la verdad que casi que se tiene que poner en el mismo nivel justamente esto de yo me salgo del lugar de víctima, te digo lo que me está pasando, te digo cómo estoy sintiendo con esta situación, pero ese líder, ¿no? Esa otra persona con el que a mí me está pasando esto, también debe estar justamente con la impronta del bienestar y de la escucha activa y de estarse interesando por lo que le pasa al otro, ¿no? Porque si no, el Abs monólogo este, ¿a dónde va? no, absolutamente. A ver, cuando iniciamos la charla dijimos que todos estábamos, de alguna manera, todos debíamos asumir la responsabilidad por uno mismo. Yo asumo mi responsabilidad como individuo que soy parte de una organización, pues un líder tiene que asumir también individualmente su responsabilidad, pero también la responsabilidad como líder de una organización. Y por lo tanto, obviamente, tiene que tener una apertura a este tipo de situaciones y a escuchar, una escucha activa, tiene que tener algún tipo de herramientas para poder implementar. Esto de se hace lo que yo digo porque sí, no existe más, Ahí no está, existe está, más. entonces podemos hablar de un cambio de paradigma organizacional. De hecho, así lo vemos desde el bienestar, justamente, es lo que buscamos, cambiar la estructura, cambiar la organización vertical, hablamos de redarquía, hablamos de escucha apreciativa, liderazgo consciente. Redarquía creo que va a ser la palabra que se viene para los nuevos tiempos. Creo que es una palabra que aplica muy bien al nuevo paradigma, ¿no? A lo nuevo que se viene de a poquito incorporando. Esto de los sistemas organizacionales verticales, hemos tenido años de esto y también hemos visto cuáles son los resultados en términos de productividad. Y la verdad es que si me tengo que poner a analizar, no hemos llegado a buen puerto con este tipo de sistema. Por eso, de alguna manera, lo que se solicita es un ingreso de una plataforma nueva, de algo nuevo, a donde esto de el paradigma de las organizaciones verticales va cayendo. Sí. Pero nos está pasando en todos los ámbitos, ¿no? A nivel, a nivel político, a nivel gobierno, a nivel organizaciones, a nivel educación, a nivel salud, porque yo lo digo, porque yo lo bajo, porque es como que alguien allá arriba tiene tanto poder y yo acá abajo no puedo hacer nada. ¿Ah? Sí, Entonces, lo esto estamos viviendo realmente, en todos los niveles en tiempos de pandemia, ¿no? exacto, Esto va a quedar exacto. para la Entonces, historia. Y cuando contemos que tuvimos un año, ojalá que no más, un año encerrados. ahí está, en el que no pudimos decidir tanto ni hacer tantas cosas y en el que nuestros jefes, ay, me quedé pensando también eso ahora, en el que nuestro jefe se metió a nuestras casas y tuvo que hacer parte de esa persona que no veía, ¿no? De ese ser que tiene hijos, que tiene casa, que tiene lío, que tiene problema, que tiene gato, que tiene perro, que tiene una vida, que no es solamente Que tiene hacer una una vida, tarea. claro. Bueno, yo creo que el año 2020 va a quedar para los anales de la historia, sí, definitivamente. Creo que es el año bisagra, es un año es el año del cambio, ¿no? A ver, iniciamos acá en el 2020, pero va a seguir en el 21, va a seguir un poquito en el 22, o sea, pero este es como que fue el momento bisagra. Sí, yo creo que, bueno, ante semejante situación a donde escapa del control absoluto de todos,
bueno, es como que se brota todo lo que está caduco, todo lo que está viejo, todo lo que no funciona, se pone frente a la mesa y tenemos que hacer algo con esto. Entonces, por eso digo que vamos de a poquito cambiando el paradigma de los sistemas estos verticales a algo más horizontal, algo con mucho más de trabajo en red, a donde no sé si hay un líder allá arriba, sino que cada uno va aportando su don, su habilidad, para sacar adelante un proyecto, ¿no? Entonces, creo que hay más situación de igualdad en algún punto, por eso van a ser sistemas horizontales, ¿no? De cooperación, cooperativismo va a ser la otra palabra que viene muy de vanguardia. Ahí está, son las organizaciones que están marcando la diferencia realmente y que están siendo Sí. justamente más competitivas, que se están destacando y las que estamos eligiendo también, Vane, porque tampoco tiene sentido quedarse donde no estamos bien. No podemos estar dando eso, tanta vida, ¿no? Tanto de nosotros, si solamente, y la verdad que estamos ahí para colaborar, para que algo funcione, ¿no? Para que una rueda gire y pueda ser posible una tarea, producto. Pero aparte, fíjate lo siguiente, Lina, nosotros pasamos 8 horas de nuestra vida dentro de una organización, es muchísimo tiempo para una persona, o sea, y ir a trabajar y pasarla mal también, ya está visto que no es productivo, entonces necesitamos sí o sí ampliar la mirada o cambiar algo, ¿tá? Otra cosa que la gente al tener ya mucho más conciencia, al estar más en contacto con cuáles son mis necesidades, qué es lo que me hace bien, esto de cuál es mi bienestar, cómo puedo estar mejor, obviamente empieza a buscar otro tipo de opción. Bueno, y ahí van a ir apareciendo las organizaciones que son más amigables con la ecología, que se preocupan por el bienestar, obviamente, de las personas que integran esa organización. Las porque que entonces generan como... el triple impacto, ¿no? Las sociales, Exacto, sostenibles y económicamente viables. exacto. Porque entramos como en resonancia, esto que si yo voy a pasar tiempo aportando, que sea tiempo de calidad, que sea tiempo de bienestar, ¿no? Que sea tiempo, un buen tiempo, ¿no? Entonces, realmente se va a ir buscando por resonancia, se van, como viste, se van amontonando o vas encontrando la organización que mejor te hace sentir, ¿no? Y si la persona se siente bien, por supuesto que es muchísimo más productiva. Sin duda, sin duda. Y esta organización además va a tener afuera 20, 50, 100, la cantidad de empleados que sean, voceros, contando de lo bueno que es ese lugar para trabajar, ¿no? Que A ver, que se valioso. ponen la camiseta porque se sienten parte de la organización. Sí, claro. Se ponen la camiseta, me siento parte de la organización, ¿por qué? Porque realmente yo aporto, yo quiero, es más, hasta le estoy poniendo emoción a esa organización. Totalmente, sobre todo porque eso, la emoción conectada con el propósito también, porque también entonces resulta que estoy pudiendo hacer lo que me gusta, ¿no? Y Me en lo siento que útil, es aporto. exactamente eso, Me se une siento útil. con los círculos del propósito. Totalmente. Imagínate que vinimos una de las razones por las que uno tiene una vida y la vive es que tenemos un propósito. Yo quiero compartir en lo que yo soy buena, quiero aportar, me quiero sentir útil, quiero ayudar. Entonces, evidentemente, todo eso, si se engrana y logra, estamos hablando ya en otro nivel, ¿no? Claro que sí. Hablando de niveles, todo esto es un gran desafío entonces, Vane, y es como que Absolutamente. tenemos que pasar de ese modelo pasivo, paternalista que mencionabas, ¿no? Del que me debe proveer el bienestar, del que está a cargo de mí, porque total para eso trabajo para él, y pasar a hacerme cargo, ¿no? Hacete cargo, es una de tus frases de cabecera. ¿No? Lo que pasa es que sí, cuando por ejemplo me pasa mucho que estamos muy, pero muy mal acostumbrados a que el otro, a terciarizar la responsabilidad y después echar la culpa al otro por lo que no sucede en mi vida o por lo que me pasa a mí. Entonces, yo veo frecuentemente, por ejemplo, en consulta,
esto. Bueno, ¿y vos? ¿Te estás haciendo cargo de tu salud? No. ¿Y bueno, no te cuidas? No. ¿Y no sé, no te alimentas bien? No. ¿Y no dormís bien? No. ¿Y vivís en un ambiente tóxico? No. Y bueno, entonces vos decís, ¿qué estás haciendo por vos? ¿No? Entonces, siempre es ir un poquito bueno, a ver, ¿cómo tomo responsabilidad por mí? Y cuando uno empieza le plantea al otro de cuáles son las posibles situaciones que hay que modificar, ya la persona mucho no quiere, ¿no? Es como que, no, yo prefiero, por ejemplo, en medicina estamos muy acostumbrados a ir al médico y para cortar el síntoma quiero que me den un medicamento, quiero cirugía, quiero que se me pase, ¿no? Lo quiero sacar. Pero detrás de sacarlo hay algo que está sucediendo y de ese algo parece que nadie quiere hacerse cargo. Entonces, el tema es, quiero la solución, pero no me quiero hacer cargo. Quiero que me den la solución para que desaparezca, por ejemplo, mi síntoma, pero no me quiero hacer cargo de lo que me está pasando. Porque el síntoma viene a manifestar una situación en la que yo debo prestar atención y probablemente me tenga que hacer cargo y tenga que hacer algún tipo de modificación en mi vida. Hablemos de hábitos y hablemos un poco entonces de la oportunidad, de oportunidades que entonces tenemos para, a ver, tal vez no sea revertir, pero sí manejar y tomar esto como dicen, el toro por las astas. Entonces, a ver, tengo esta situación, entonces ese es esto, ¿no? Enfrentarla, asumirla, reconocerla, decías al principio, ¿verdad? Hacerme cargo, cambiar. Yo siempre digo que el primer paso para poder resolver algo es darme cuenta. Darme cuenta, o sea, primero tengo que registrar que algo está sucediendo, ¿tá? Y empezar a indagar qué puede ser eso que me está sucediendo. O sea, me tengo que dar cuenta, necesito primero abrir los ojos, ¿no? Como que prestar atención. El primer paso es una observación, ubicarme en una situación de observador, que está pasándome, ¿sí? Que estoy sintiendo. Esta situación este síntoma, por ejemplo, puede tener algo que ver con esta situación que yo estoy viviendo en este momento, por ejemplo, en mi casa, en mi trabajo, no sé, con mis hijos, ¿se entiende? O sea, empezar a hacernos esas preguntas. Sí. Primer paso, la observación. Segundo paso, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer yo para modificar o para, a ver, mi percepción de lo que está sucediendo. ¿Es objetiva? ¿Es tan así? Porque las percepciones son increíblemente subjetivas, depende de la historia de cada persona, ¿no? Entonces, por eso a veces una mirada externa te puede decir, pero fíjate cómo lo estás mirando, fíjate cómo te estás involucrando en esto. Entonces, y después, obviamente, bueno, hacerme cargo de mi proceso, nuevamente, de ver cómo puedo yo solucionar este conflicto. Siempre va a haber algo que pueda hacer. Ahí está, no le voy a echar la culpa al otro, porque no sirve. No sirve decirle, no sirve. Exactamente, porque me trata mal, porque me habla mal, porque me hace trabajar 15 horas, no, alto, ¿no? ¿Por qué me dejo hablar mal? ¿Por qué permito eso? No, o sea, vamos de vuelta, primera persona, ¿por qué yo hago todo eso? Claro, ¿sí? Ahí está, o por qué dejo que pase, exactamente. O por qué dejo que pase, qué es lo que necesito de la otra persona, qué es lo que necesito de ese entorno. Nuevamente, es poner un poco de objetividad, a ver, cada uno está de vuelta. Lo que pasa es que es tan sutil lo que sucede que no nos damos cuenta, pero cada uno está interpretando un rol, se está ubicando dentro de un lugar que le es de alguna manera familiar, cómodo, pero muy incómodo. Conocido, pero muy incómodo, vamos a decirlo así. Y sin embargo, es lo que sabes hacer. Entonces, hay que prestar mucha atención a ese tipo de comportamientos. Yo digo, son muy sutiles.
nos pasan desapercibido el 99% de las veces. Bien, sin embargo veo esperanza, y ya nos vamos acercando al final. Veo esperanza en justamente eso que hablabas del reconocimiento, ¿no? Y de cómo me considero yo también y cómo me reconozco como un ser integral, como esa cebolla que mencionaste, que estamos compuestos por muchas capas, por muchos aspectos. Entonces, de reconocer justamente lo que me pasa en todos esos estadios, eso sumado con las herramientas que ya están teniendo, por suerte, las organizaciones y los líderes, ¿no? Capaces de acompañarnos en esto, creo que sumado me pinta luz, me pinta esperanza. La verdad que se puede... Absolutamente. No, a ver, no pongamos, es quizás otra de las cosas que cometemos muy frecuentemente. Siempre estamos viendo el medio vaso vacío. No. Pongamos luz, echemos un poquito de luz. Yo creo que vamos por buen camino, vamos echando luz, vamos cambiando lo que parece que ya no funciona, lo que ya no sirve, vamos como dándonos cuenta, estamos como más despiertos. Y cada individuo que se despierte y cada individuo que comienza a integrarse, ¿no? A quererse con todas sus partes, a interactuar con todos sus cuerpos, obviamente vamos a ir como contagiándonos también, ¿no? Y vamos a ir mejorando definitivamente las organizaciones, la sociedad. Pero bueno, es todo camino al andar, es todo una transición hacia, yo creo que una situación bastante mejor que la que hoy tenemos. Pero bueno, siempre están las piedras en el camino, las dificultades. No hay que renegar tanto de las dificultades, ¿no? Porque las dificultades son las que hacen que a los seres humanos nos perseveremos, queramos salir adelante, las que nos empuja, son esas situaciones que nos terminan empujando, ¿no? Somos seres creativos. Nos mueven y nos mueven, nos ponen en acción. A ver, eso, cuando hay las situaciones más tensas, las situaciones más dificultosas, hacen que el ser humano busque, actúe, salga y sobre todas las cosas cree. El de crear, ¿no? De creer y de crear, las dos cosas. Somos creadores de realidades, somos creadores de la propia vida, somos creadores. Entonces, yo creo que tenemos el poder, ¿no? Nosotros tenemos el poder y la responsabilidad para crear la vida que queremos, básicamente. Qué bueno, me quedo con esa frase. Pero no te vayas, por favor, sin que nos cuentes sobre la cosmobiología y cómo aporta en todo esto, Vanessa. La cosmobiología, la cosmobiología es la visión más macro del ser humano. Viste que yo te decía que nosotros tenemos distintos cuerpos, bueno, fuera de nuestros cuerpos también hay como todo un sistema muy, muy amplio, y entonces la cosmobiología es como se integra este sistema que somos nosotros al macrosistema, ¿no? Entonces se considera, por ejemplo, un macrosistema vendría a ser, por ejemplo, el sistema solar, ¿no? Cómo nosotros, integrantes de la Tierra, nos integramos al resto de los sistemas, que obviamente esto no supera nuestra capacidad de comprensión y entendimiento, pero bueno, todo lo que sucede allá arriba, vamos a ponerlo en esos términos, está también influenciándonos a nosotros acá, ¿no? En nuestro propio cuerpo y en nuestra vida diaria. Entonces, de alguna manera yo me estoy fijando siempre en esos planos, un plano superior y un plano mucho más acá, más terrestre. Básicamente es trabajar con herramientas astrológicas lo que sucede en el cuerpo humano, ¿no? Porque nosotros formamos parte de un sistema. Qué interesante. Acabas de mencionar la parte 2 de este encuentro. ¿Cuál es?
esto vamos a hablar de justamente de esa parte que nos complementa y de esa parte astrológica que casi siempre dejamos ahí también relegada o que no conocemos realmente y que justamente también está influenciada por el cosmos. Y el cosmos es eso, todo lo que nos rodea todo y todos, ¿no? Ujú. Bien, Sí. esas energías están presentes en cada uno de nosotros y si supiéramos un poquito sobre esto, veríamos cómo impactan en nuestro día a día. Para darte una así como, para ponerlo más tangible, por ejemplo, ¿cuál es el rol de la luna en mi vida, ¿no? En la luna como satélite de la Tierra. Bueno, la luna arquetípicamente está representando el mundo emocional de la persona, entonces yo voy a poder ver qué es lo que esa persona necesita para sentirse segura, amada y protegida, qué es lo que esa persona va a echar mano cada vez que se sienta movilizada, qué es lo que va a querer hacer para volver a tener esta seguridad, esta protección y este amor. Entonces, algo tan etéreo como es el concepto de la luna, cómo influencia directamente en nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, eso es básicamente de lo que se trata la cosmobiología, es integrar el cielo y la tierra, ¿no? Y nosotros, los seres humanos, dentro de un sistema tierra, dentro de mi propio sistema, ¿no? De mi propio cuerpo, mi cuerpo es un sistema también. La sociedad es un sistema y cómo nos vamos integrando. Yo a veces lo pienso como, ¿viste la muñequita Mamushka. rusa? La mamushka, esa. La mamushka, está uno metido dentro del otro, pero están todos en intercomunicación. Y Sí. lo que le sucede a la mamushka más externa está influenciando a la mamushka más de la del centro, ¿no? Todos se ven afectadas por algo, ¿no? Entonces hay una comunicación absoluta y coherente entre todo lo que sucede en los distintos planos. Hay leyes, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Tienes razón, tienes razón. Bueno, sí, somos seres entre el cielo y la tierra, ¿no? Así que como Somos los seres, vosotros. sí, exacto, somos seres, a veces pienso, digo, somos seres, somos polvo de estrella, le digo yo a mi hija. Somos Sí, polvos de estrella viviendo, bueno, una experiencia acá, terrestre, terrenal. en esta, exacto, una experiencia material, una experiencia con un cuerpo físico, con un envase biológico, pero bueno, nunca olvidándonos de un aspecto un poco más espiritual, más intangible, ¿no? Más Totalmente. etéreo. Ay, qué interesante, Vane. Gracias. Aprendí mucho, Ay, de verdad, de verdad. gracias a vos, gracias a vos. Bueno, y cuando quieras nos volvemos a encontrar. Sí, me parece que sí, ya te digo, bueno, a mí me resulta un tema de verdad apasionante, necesario, más que más por estos tiempos. Sé que todos los que te van a escuchar van a estar además felices de conocerte. Después vamos a publicar ahí todos, por supuesto, tus redes y tu contacto para que puedan hablar más contigo sobre esto, ¿vale? Genial. Bueno, Esperamos Lynn, mil gracias. tenerte de nuevo en el Centro de Formación y Sostenibilidad. Gracias, Fanny. Ay, gracias a vos. Bueno, gracias al centro también por convocarme y bueno, quedo a disposición de ustedes. Maravilloso. Un abrazo. Un un beso muy grande.